Hola, hola, buenas noches para todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Mi nombre es Sigfrido Avilés García, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 2103-2459. En esta ocasión estaré hablando del reto número 5 del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Agradecerle a mi asesor, al maestro Efraín Hernández González. Para comenzar con la presentación de este tema, me gustaría retomar que actualmente vivimos en una economía demasiado globalizada, donde las relaciones mercantiles ya no solo se limitan a las fronteras de un solo país. Actualmente, empresas, hospitales, industrias y organizaciones de todo el mundo celebran contratos internacionales utilizando herramientas tecnológicas, las cuales nos permiten negociar, contratar y ejecutar operaciones comerciales sin necesidad de que las partes se encuentren físicamente en el mismo lugar. Tomando en cuenta el contexto internacional, los contratos mercantiles regulan el derecho y obligaciones entre personas o empresas ubicadas en distintos estados, brindando una seguridad jurídica a las operaciones económicas globales. En este apartado, en este aspecto, es muy importante tener en cuenta tres fundamentos claves del caso. Vamos a analizar lo que es la compraventa internacional de mercancías entre partes en países distintos y la contratación electrónica como medio de perfeccionamiento del contrato, el incumplimiento intelectual con consecuencia jurídica relevante. Estos tres elementos nos van a permitir reflexionar sobre la importancia de las cláusulas claras, los mecanismos de solución de controversias y normas aplicables que otorguen certeza jurídica a las partes involucradas. En este caso, el reto nos permite partir del análisis de un caso, donde nosotros tenemos que identificar qué tipo de contrato mercantil celebraron ambas partes. Y desde una perspectiva jurídica, las partes celebraron un contrato internacional de compraventa mercantil de mercancías. El laboratorio Collins and Phillips asumió la obligación de entregar bienes determinados, mientras que el hospital Caminemos Juntos se comprometió a pagar una cantidad específica de dinero como contraprestación. Aquí podemos destacar al vendedor, lo podemos identificar como el laboratorio Collins and Phillips de Nueva Zelanda. Al comprador lo ubicamos como el hospital Caminemos Juntos en España. Las mercancías fueron bienes determinados de uso médico y hospitalario. Se acordó un precio cierto, donde la contraprestación económica pactada entre ambas partes. Y por último, identificamos también el consentimiento, donde el acuerdo de voluntades es expresado de manera electrónica. En este caso, el objeto contractual se relaciona directamente con actividades comerciales y empresariales, lo que confirma su naturaleza mercantil. Este era uno de los planteamientos, era una de las preguntas que teníamos nosotros que reflexionar acerca del caso. En la pregunta número 2 menciona el contrato de carácter internacional. En este caso, considero que el contrato posee una naturaleza internacional debido a que las partes tienen sus establecimientos en países distintos. Por ejemplo, el hospital se encuentra en España y el laboratorio en Nueva Zelanda. Esta circunstancia genera lo que doctrinalmente se conoce como un elemento extranjero internacional o de conexión. Y por otro lado, tenemos las implicaciones del carácter internacional, donde consideramos el desplazamiento de la mercancía entre ambos países, el transporte internacional involucrado, las posibles regulaciones aduaneras, comercio exterior aplicable, eventuales conflictos de leyes. Por lo tanto, estamos ante una auténtica operación de comercio internacional, tomando en cuenta todas las características que acabamos de mencionar. Para continuar,
es importante destacar que el contrato electrónico internacional de compra-venta se trata de la contratación, la cual se perfeccionó mediante intercambios de correo electrónico y culminó con la firma electrónica de las partes. Esto nos da una validez jurídica del contrato electrónico. Según la ley del modelo sobre comercio electrónico, reconoce que los mensajes de datos y las firmas electrónicas producen efectos jurídicos equivalentes a los documentos tradicionales, siempre que permitan identificar ambas partes, acreditar su consentimiento. En este caso, la conclusión jurídica sería la ausencia de un documento físico firmado de manera autógrafo, lo cual no afecta la validez del contrato. La contratación electrónica es completamente válido conforme a los principios de la CENUMNI y el derecho mercantil internacional contemporáneo. Para esto es necesario que exista previamente una negociación, el acuerdo y la firma entre ambas partes. Después pasamos a la pregunta número 4. En esta pregunta número 4 estaremos abordando las obligaciones entre ambos, entre cada parte. Primero, las obligaciones del laboratorio. Una de sus obligaciones es entregar la mercancía pactada en las cantidades acordadas, garantizar que los productos fueran aptos para el uso previsto y, por último, cumplir con el plazo máximo de entrega establecido. Por la otra parte, tenemos a las obligaciones del Hospital Caminemos Juntos, la cual principalmente es pagar el precio pactado en tiempo y forma, recibir y revisar los bienes entregados, notificar oportunamente cualquier incumplimiento. En este caso, el laboratorio incumplió de manera significativa porque no entregó una máquina de oxígeno, la cual sustituyó los apósitos por una caja de abatelenguas. Parte de las camas presentaron defectos en el embalaje y la entrega se realizó fuera del plazo que se había pactado de manera inicial. Después pasamos a la pregunta número 5, que decía, ¿cuál legislación debe aplicarse? Aquí es necesario recalcar que cuando las partes omiten establecer expresamente la ley aplicable, corresponde acudir a las normas de derecho internacional privado y a los instrumentos internacionales vigentes. Como punto número 1, tenemos la Convención de Viena de 1980, que se desprende de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, la cual es la norma principal aplicable y fue creada precisamente para proporcionar reglas uniformes en operaciones internacionales de compraventa. Y después tenemos los principios UNIDROIT, que de manera complementaria a los principios pueden utilizarse para determinar cuestiones no previstas expresamente en la Convención de Viena. Y por último tenemos el derecho internacional privado, que nos menciona las reglas de conflicto entre el derecho internacional privado y determinar la ley nacional aplicable en aspectos no cubiertos por los instrumentos internacionales. ¿Cuáles serían las opciones del hospital frente a este incumplimiento? Es decir, ¿qué puede hacer el hospital para que se pueda cumplir el contrato? El hospital en este caso cuenta con diversas alternativas jurídicas para hacer valer sus derechos. Todas estas opciones buscan restablecer el equilibrio estructural afectado por el incumplimiento del proveedor. Lo que puede hacer en primera instancia es exigir la entrega de la máquina de oxígeno faltante y los productos originalmente pactados. Otra de las opciones sería la sustitución de la mercancía defectuosa o incorrectamente entregada, pasando también a la negociación de la reducción del precio, solicitar una reducción proporcional del precio pagado por los bienes no entregados o defectuosos. Y luego también tiene la opción de daños y perjuicios, reclamar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Y por último, se puede acudir al arbitraje o proceso judicial, donde tendría que iniciar un procedimiento arbitral o judicial para exigir el cumplimiento de los derechos a los que fueron pagados. En este aspecto es importante reflexionar si procede
o no la cancelación del contrato. ¿Podríamos proceder a la resolución contractual? Sí, sí podríamos, dado que nos encontramos frente a un incumplimiento relevante y de la naturaleza esencial. Podemos fundamentar el incumplimiento esencial del contrato ante la diferencia en cantidad entregada, la sustitución autorizada de la mercancía, los defectos en la parte de los bienes entregados, entrega fuera de plazo pactado, así como la afectación directa a los servicios de salud. Esto nosotros lo podemos basar jurídicamente en la Convención de Viena, pues permite la resolución contractual cuando el incumplimiento es esencial y priva de una de las partes de aquellos que razonablemente esperaba recibir. Tratándose de un equipo médico y hospitalario, cualquier incumplimiento puede afectar directamente la prestación del servicio de salud, lo que refuerza el carácter esencial del incumplimiento. Aquí podemos mencionar que existe el fundamento jurídico suficiente para solicitar la resolución total o parcial del contrato. Y por último, en caso de que se demuestre el éxito de una operación comercial internacional, no depende únicamente de la voluntad de las partes, sino también de la precisión jurídica con la que se redacta el contrato. Alguna de las cláusulas que podríamos nosotros anexar para darle un poquito más de validez a este contrato es la ley aplicable y jurisdicción para determinar expresamente la legislación y el foro competente. Después podríamos anexar arbitraje internacional a través de este mecanismo de solución de controversias eficientemente y neutral. Otro de los aspectos o de las cláusulas que se podrían anexar son las especificaciones técnicas, donde podríamos hablar del control de calidad, inspección y recepción de bienes. Y por último, la penalización y fuerza mayor, que son las consecuencias del incumplimiento y causas de la exoneración. Es importante destacar que los contratos mercantiles internacionales representan una herramienta esencial para el desarrollo económico mundial, pero su eficacia depende de una adecuada regulación, de la buena fe de las partes y de la correcta aplicación de las normas nacionales e internacionales que lo rigen. Asimismo, en este caso, se pone de manifiesto la importancia de los contratos electrónicos dentro del comercio internacional contemporáneo, ya que permite realizar operaciones globales con rapidez y eficiencia, pero requieren mecanismos jurídicos que garanticen el cumplimiento y las obligaciones asumidas. Y con esta parte, con esta pequeña conclusión, cerraría mi participación. Buenas noches.